Perdón. Bueno, a todos y todas, muy bienvenidos a una nueva sesión de Residencias en Historia, una serie de charlas que son organizadas en el Instituto de Historia UC, pero que son abiertas a toda la comunidad, así que estamos muy contentos de tenerlos acá. Y hoy, miércoles 10 de noviembre, queremos dar la bienvenida a la profesora Gertrudis Payás, traductora e intérprete especializada en la historia de la traducción y la interpretación en México y Chile. La profesora Payás es licenciada en traducción de la Universidad de Ginebra, en Suiza, y doctora en traductología de la Universidad de Ottawa, en Canadá. Posee una vasta experiencia profesional en traducción e interpretación. Sus lenguas de trabajo son catalán, castellano, francés, inglés e italiano. Ha sido traductora e intérprete de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales, así como también en el ámbito editorial. Se estableció en Chile el año 2004, trabajando en la Universidad Católica Valparaíso hasta el año 2007, y desde el 2008 es investigadora y profesora de la Universidad Católica de Temuco. En el año 2016 recibió el Premio de Traducción UC, que otorga el programa de traducción de nuestra universidad y que cuenta con el patrocinio del Colegio de Traductores e Intérpretes de Chile. Es un honor recibirla hoy en nuestra nueva sesión de residencias, y su charla se titula Desafíos de la traducción e interpretación en la Convención Constitucional. Profesora, bienvenida. Ahí estaba aquí activada. Muchas gracias, María, Rafael y colegas, estudiantes, profesores. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión. Estaba conversando con Rafael y les decía que yo estaba mirando otras residencias en historia que me parecían muy formales y andaba yo un pelín asustada de si esto no iba a resultar menos formal, porque los historiadores cuando hablan son muy formales, pero como yo no soy historiadora me puedo permitir un poco más de soltura en esto. Entonces, bueno, pues muchas gracias, María, por haber contado la historia. Una parte de mi historia, si puedo saltarme algunas frases. Quiero nada más agregar que al hecho de ser traductora, intérprete e historiadora de estos oficios, soy miembro de las asociaciones de su defensa. Es decir, que soy activista en el mundo de la defensa gremial también de traductores y de intérpretes. Una salvedad que también quiero hacer ahora aquí es que yo de las otras lenguas, salvo del mapudungún, muy poca cosa puedo decir. Entonces, lo que yo les voy a contar tiene que ver principalmente con el mapudungún. Y en mis intereses son estos, o sea, como traductora e historiadora, digamos, me pregunto por el lugar social de la traducción y la interpretación. Y en el caso del mapudungún me interesa porque estos años he tratado de entender las relaciones mapuche-españolas o mapuche-chilenas a través de este prisma. Si se traduce o no entre esas lenguas, por qué y cómo, si se interpreta o no, por qué y cómo. La importancia de estas preguntas es que en los imaginarios sociales, lengua y cultura están ligadas y que la traducción y la interpretación son herramientas que en manos de unos u otros sirven para bien o para mal. En el caso de la Convención Constitucional, deben ser herramientas contra la exclusión y el menosprecio de las voces indígenas, que son minoritarias numéricamente y también minorizadas por los efectos de la colonización. Las condiciones de participación en espacios públicos de las personas que no hablan normalmente la lengua de la mayoría son adversas. Tienen que dedicar una energía adicional para comprender lo que se dice, procesar la información, programar sus intervenciones, ajustar el vocabulario, el registro de la lengua y hacerse oír y entender del público. Si estos hablantes son de lenguas de prestigio,
es posible que el resto los escuche con condescendencia y les preste atención. Pero las actitudes lingüísticas de los hablantes del castellano ante los hablantes de lenguas indígenas suelen ser otras. Si a esto se suma una diferencia real o percibida de diferencia social, de niveles de instrucción, entonces las condiciones en que los hablantes de esas lenguas pueden participar plenamente en estas instancias se vuelven más difíciles todavía. Los servicios de interpretación o traducción oral, interpretación igual traducción oral, están pensados precisamente para compensar estas dificultades. Facilitan la interacción y como efecto colateral equilibran las asimetrías en la comunicación y aseguran el derecho de todos a participar en pie de igualdad. El logro de los escaños reservados en la Constitución, en la Convención Constitucional, es el punto de partida. Cuando ahí por enero o febrero se entrevistó en Mentiras Verdaderas a la Machi Linconao y después a Elisa Loncón, antes que fueran elegidas constitucionales, sale a luz pública la realidad de que algunos candidatos a constitucionales hablan normalmente en sus lenguas y que no hablan tan de corrido cuando hablan castellano. Entonces, de inmediato armamos un equipo para trabajar sobre este tema con Elisa Loncón y Belén Villena de la Pontificia de Valparaíso, la Católica de Valparaíso, y entonces hicimos un par de jornadas de capacitación con algunas que llamamos intérpretes naturales. Llamamos intérprete natural al bilingüe sin formación profesional, o sea, un intérprete que está acostumbrado a transitar entre las dos lenguas, pero que no tiene formación. Y entonces, a partir de ahí, o sea, de ahí partió la iniciativa y una vez abierta la convención, armamos el curso de formación para Rulpa Zugufe, es decir, para pasadores de palabra, Rulpa Zugufe, pasadores de palabra, con Stephanie Díaz también de Valparaíso y con Rosa Huenchumilla, que es la facilitadora intercultural o intérprete de la Defensoría Penal Pública, una de las personas hoy por hoy más preparadas en este tema. Y después podemos hablar de lo que se ha logrado, pero antes quiero mostrarles un par de intervenciones de la Machi Linconao en video, una con intérprete y una sin intérprete para que entren en el tema. Entonces Rafael nos hace el favor de mostrarnos la primera, que es la del YouTube, donde ella está con intérprete. No, la otra. La otra, Rafael, porque esta es la... ¿Esa, Ger? No, en esta habla sola. Quiero que primero poner una con intérprete. Esta. Son los dos videos que tengo. A ver, porque me estás mostrando los mismos, me parece. No. ¿No? No son los mismos. Ya. A ver, entonces, en el que estaba yo con en el minuto 16. Ya, este. Ya. Minuto 16. Vale, sí. En el hemiciclo tiene la palabra la convencional Francisca Linconao. El que está al lado de ella es el intérprete. Presidenta, Mari Compushem le palo. Inche maipchit cuando ni sungu, mapuzungan tatvi, machanta inche. Inche tatfam tam lepan, ano lepan. Tani que me felenon mutamapuche, que me felenon ta comunidad. Mapuzungu mutamekitan que wan en tati, ahora ta terrorista pingiin, inchinta terrorista no. Incheta ka terrorista pingeken, defender mutani winkul, tani lawen, tani mapu, tani territorio. Feimeu tatfi terrorista pingeken, incheta terrorista no, incheta machi, elene utashaun echen, tani mongel kuchanal, tani inkayal tani lawen, inkayal tani ko, inkayal tani pumapuche. Incheta como derecho humano tati, com incanen tani puche, tan pumapuche, representan en tan pumapuche, feimutam lepan. Wiñolel ngeto alta maputa puche, wiñolel ngeto alta niko,
Estado ta komna ni ta ko, komon tuñ mga inta imapu, dueña o paita pu colono, inchinta fante pum da newe tula inta mapu, kisumanta lewe tula inta komeo, feimuta mle pantat fa, feimuta tungo ngepan, kape tu feiti señora tati pipingi, ngelaita melita terrorista pi, ngelaita terrorista, mapuche ta kewangi, maputa ni sungumo, feita terrorista no tatvi. Espera lein ta in uñola el ngetaita in maputa in kota in respetan el como derecho humano pita puche tatvi. Inchinta respetan el que lain, respetan el aita mapuche, respetan la aita soltao, allanamiento tamalí, culpano chicharu meta preso mekengi, cárcel tu mekengi, feimuta melepan, tani sungual tani ngacham kayal, feimuta tatvi sungungen, feimuta tfamuta anolepan. Fachi nueva constitución mo. Tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiempo, gracias. Para que todos puedan comprender adecuadamente, le vamos a dar la palabra por un máximo de 2 minutos al señor Francisco Painevilo Lincoñir como intérprete. Si pudiera activar el micrófono, por favor. Presidenta, buenos días a todos los convencionales. Aquí estamos sentados para defender nuestra cultura. Yo soy machi, yo no soy terrorista. Yo vengo aquí para defender lo que los mapuches estamos luchando, para la defensa de la tierra, para la defensa del agua, para la defensa de la biodiversidad. Es para eso que estamos acá. En la región no existen terroristas mapuche. Jamás hemos sido terroristas. Nosotros solamente luchamos por la defensa de las tierras. Defendemos nuestra dignidad como mapuche. Hemos sido violados muchas veces. Hemos sido encarcelados. Hemos sido perseguidos durante mucho tiempo. Pero estamos firmes para defender nuestro territorio y por eso estamos acá, para escribir en esta nueva Constitución, para que se sepa de que el mapuche se les debe devolver las tierras, se debe pagar la deuda histórica y hacerse cargo de esa deuda histórica que el Estado tiene con nosotros. Quiero también decirle a la señora que habló antes de mí, de que en la región no hay terrorismo, sino que es el Estado el que siembra el terror. Gracias. Muchas gracias. A continuación, en la sala 3, tiene la palabra el señor Ruggiero. Bien, nada más. Antes de la otra, quería comentarles acá que interesante, ¿no? Verlas, no sé si habían visto este segmento en que la Machi se nota que ha hecho algunas notas, ¿no? Y va un poco leyendo, pero ella habla de manera también muy natural y tiene muy claro lo que dice. Hay algunas repeticiones, ustedes deben haber o escuchar algunas en castellano, respeto, derechos humanos, allanamiento, ¿verdad? Y el intérprete ha reducido bastante. O sea, se nota que ella ha hablado más, el intérprete habla menos, da la impresión de que está dando el mensaje, pasa el mensaje. Es muy importante porque ella repite mucho: yo no soy terrorista, y aquí no hay terrorista, ni el hay terrorista, sale muy, muy claramente este mensaje, ¿no? Y luego, como le cortan la palabra, ella sigue hablando y no se oye lo que ella sigue diciendo, pero el intérprete está a su lado y sí toma nota y sí lo dice, que es ya la señora que lee Entonces el intérprete completa. El intérprete Francisco Painevilo, después lo hemos tenido en el curso, esto fue antes de que empezara el curso. Es un hombre que tiene también experiencia como activista y ahí se nota que también él, me parece, y Arturo, tú puedes corroborar, ¿no? Que él también habla un poco por su cuenta. Se nota ahí que hay no tanto una pie de la letra lo que dice la Machi, sino que él también agrega, ¿no?
Pero la realidad es que él habla dando dignidad a la voz de la Machi, o sea, sí hay una correspondencia, o sea, yo creo, nosotros hemos analizado este extracto incluso con él y lo vemos muy correcto, ¿no? Es decir, es más breve, da el mensaje, hay cosas que se escapan, pero no se le escapa algo y es importante, que es lo que ella quiere terminar. La última frase de alguien cuando habla es muy importante y a la Machi la cortan antes, pero él logra meter esta interacción con alguien que habló antes y por lo tanto esta contestación no se podía haber perdido, ¿no? Esto a mí me parece que ha sido correcto. Eso después, la Machi después a veces ha tenido intérprete, a veces no, ha sido muy, muy irregular. El asunto no se ha podido mantener con intérprete por razones que no viene al caso ahora decir. Pero quisiera ahora mostrarles el grado de dificultad que puede haber cuando no hay intérprete. En este caso, esto fue de las primeras intervenciones y ahí se pudo preparar, digamos, pero en esta última que les va a mostrar ahora Rafael, y esta es una intervención de la Machi hace 3 días, después creo que es después de que se decretó la continuación del estado de emergencia. Y le está respondiendo a otro convencional de la comisión. La puedes poner, Rafael. Palabra la Machi Francisca Linconao. Por favor, adelante, Machi. Marimar Pulangen, Mapuche o no Mapuche, Marimar Pigunuayin, así como está diciendo el señor Cretón, yo como Machi estoy aquí, presente, lo estoy escuchando lo que dice. Entonces, así como dice, de la participación ciudadana, no sirve tu participación ciudadana porque todos los mapuches no votaron. Solamente votaron por WhatsApp, que son Winca, que son señora. Entonces, eso es lo que está hablando usted. No es verdad, porque su participación ciudadana no vale nada. Ese, para nosotros, no vale nada. En Chintatim le paín, así como Feipe y Itati, ¿por qué Chumelo Sungulay de Mapumu? Tayin Wiñol en el Mapu, Tayin Ko, Tayin Repetanyal, Tayin Milial Takame solución. Chumelo Feme Chingatam Kalay, Reyau Tulepay, Comple Maputa Feme Kengi, Petukim Lay and the Shumeking and the Sher Langam Yingita territorio mu, Soltau Tapolepui, Miliku Tapolepui, Chumelo Sungulay Nipuche. Chumelo en tutung emi soltao, en tutung emi milico pilay langam kame kengi mapuche. Y más de eso fitar, yo y peiping país sin respeto, hablando, diciendo cosas que nos corresponde aquí decir, pero nosotros también vamos a hablar de eso. Femechitati, feita, knieto y sunguta y pipen, feipia y dani puche, en tutupetan soltao, en tutupetan y milico, pipingay porque en chinta montuñman e painta y mapu, Inchinta y mapum tam lingan tay piping e paingan dati. Wiñol el taim tayin mapu, wiñol el taim tayin com, le peta repeto. Feimuta que me ley tapas, femnole, ngelay ay tapas. Entonces, que lo entienda muy bien lo que estoy diciendo. En Mapuzungún lo hablo porque soy mapuche y soy machi. Y usted tiene que respetarme a mí, a todos los chilenos. Si usted respeta a una machi, respeta a los mapuches, también va a tener su respeto. Pero si sigue con la convicción que están haciendo, lo que están llevando los carabineros, los militares, en Guaymapo, matando gente mapuche. Así que, atente a la consecuencia, porque nosotros aquí estamos escuchando, viendo todo lo que está pasando. Es un dolor que está pasando en Guaymapo. Y eso es lo que tiene que tener muy en cuenta usted. Y usted, se lo voy a decir porque es de los colonos que le quitaron a la tierra a los mapuches, la agua encima.
¿Qué clase de autoridad tenemos? ¿Qué clase de presidente? Entonces hay muchas cosas más a decir, pero yo no vengo a discutir eso. Estamos hablando de otra cosa. Debo callar. Fuerte, el mensaje. Pero ven esta alternancia de mapudungun castellano, ¿verdad? Entonces, una persona en una situación así, con la formalidad de la Constitución, de la Convención Constitucional, y el tipo de discurso y el tipo de interacción que se requiere, evidentemente que está en una situación bien compleja, ¿no? Para hacerse entender, para dar a entender, para argumentar, para que sus argumentos tengan peso. Entonces, y en esta alternancia de lenguas, que yo creo que no nos dábamos cuenta, ¿no? Hasta verlo ahí no nos dábamos cuenta, pero es que los que vivimos aquí en este territorio sabemos que muchas personas están en esta situación, ¿no? Entonces, en realidad, no es solamente un problema de comunicación de ella, sino que está poniendo en evidencia que hay una parte de la población que tiene estas dificultades y que se va a encontrar en esta situación, y que para hacer valer argumentos políticos y que para hacerse oír y escuchar y para poder argumentar va a tener dificultades, ¿no? Entonces, bien, esto es para que vean, han pasado 3 meses entre la interpretación con Francisco Paine-Vilu y ahora, y no se ha podido avanzar. O sea, la realidad es que nosotros, o sea, se vio enseguida que no habría intérpretes in situ, no los hay, no hay fondos para pagarles, no está la infraestructura ni la organización de las salas y comisiones para poder asegurar un servicio constante, ni están los tiempos de palabra. Los tiempos de palabra son siempre acotados, ¿no? Tampoco están debidamente preparados los que deberían estarlo para proporcionar el servicio. Pero la realidad es que todos los constituyentes de escaños reservados tomaron la voz enseguida para pedir hablar en sus lenguas. Entonces estaba claro que había una demanda comunicativa, y el caso de la Machi me parece que ha quedado, pues, lo ha puesto en evidencia, pero también una demanda política. Y esta demanda política finalmente encontró el cauce vía el reglamento. Entonces, en el reglamento que se publicó no hace mucho, o sea, salió después de 2 meses, ¿no? Casi 3 meses de debate. Entonces, ahí está expresada la voluntad de ejercer estos derechos lingüísticos en el terreno de la traducción y de la interpretación. Y la demanda en los artículos del reglamento se expresa en términos claros, pero muy cautelosos, porque a mí se me hace que quedó claro también que era una demanda bien difícil de atender. Pero por lo menos queda claro que se establece el derecho a la igualdad lingüística como derecho humano. Número 1, en el artículo 3, los tengo por acá, después se los puedo pasar, que se deben asegurar los medios necesarios, es decir, que hay que contar con traductores e intérpretes, que hay que considerar el tiempo de palabra del intérprete en las intervenciones, y que los acuerdos, no dice cuáles, se entiende que deben ser los artículos a medida que vayan saliendo en sus versiones finales, se deberán publicar en las demás lenguas a más tardar, dice, 5 días después de que salgan en castellano. Eso es muy difícil. Luego, que las comunicaciones e informes y material de divulgación deberán ser traducidos e interpretados a todas las lenguas más el inglés. Y luego, finalmente, el proyecto de Constitución deberá estar publicado en papel, en versión de lectura fácil y en formatos varios en distintas lenguas. Entonces, para atender esta demanda, digamos, hay que considerar que en lo que respecta al mapudungún, suponiendo que hubiera fondos y sin entrar en cuestiones lingüísticas, me refiero a terminología, fraseología, registros de lengua, la demanda en lo relativo a traducción podría teóricamente atenderse con más facilidad.
hay quien traduzca. Estas personas que pueden traducir pueden estar en cualquier lugar, no requieren estar in situ, ¿verdad? Y la traducción se remunera y ya está. Hay experiencia de escritura en mapudungún y aunque no hay formación profesional como traductores, hay capacidad para ello, no hay problema. Pero en interpretación, atender una demanda reglamentaria con intérpretes profesionales es mucho más difícil. Al igual que en traducción no hay instituciones que se hayan encargado de formar estos profesionales, hay experiencia, sí, en otros ámbitos institucionales, hay intérpretes en salud y hay intérpretes en administración de justicia, pero no los hay en el debate político. Es un terreno prácticamente nuevo para el cual hay que crear competencias. El reglamento se aprobó después de que armáramos el curso. En el curso tratamos de centrarnos en imaginar en qué ámbitos iban a tener que operar los intérpretes y tratar de fortalecer las competencias existentes. Déjenme compartirles pantalla ahí. Acepto, comparto, veamos. No sé cómo voy de tiempo, ¿eh? No puedo compartir. Ahora sí. Ya, ok. ¿Voy bien de tiempo? Sí. ¿Está avanzando ¿avanza el o no? Sí. ¿Avanza? Sí. Okay. Sí. Ya. Entonces, se trata en un tiempo récord. Hicimos un curso de 80 horas que debería convertirse en algo pues, más extenso, ¿no? Pero tratando de fortalecer lo que son las competencias de intérpretes, que son competencia lingüística y cultural, conocimiento de temas, vocabulario, lenguaje, registros, pautas subyacentes a los registros en las dos lenguas, fomentar habilidades de comunicación. Competencias de transferencia, las propias del intérprete, la capacidad de disociar las operaciones de escuchar y organizar en otra lengua lo que se escucha, separando lo esencial de lo accesorio para reproducirlo en la otra lengua, capacidad de reproducir con naturalidad y fluidez, precisión, decir exactamente lo que dice, y exhaustividad, el reproducir completamente el mensaje. La gestión de memoria, concentración, memoria de corto plazo, toma de notas como apoyo para reproducir y la competencia ética, no decir nada que no se diga, no introducir ideas propias, no interrumpir, no corregir, tener conciencia del rol de portavoz del orador o de la oradora, estar al servicio de la persona y la confidencialidad. Y luego tratar de entender prever la demanda de interpretación que este reglamento está suscitando. Entonces hay que separar, hay una interpretación hacia el castellano y una interpretación hacia la lengua indígena. Entonces, hacia el castellano, ¿para quién se debería interpretar? Hacia el castellano, por ejemplo, lo que dice Lamache, pues para todos los no hablantes de la lengua indígena. Por lo tanto, todos deben poder escuchar. ¿En qué ámbitos? En pleno, en comisiones, en mesas, en prensa y comunicaciones. Entonces, los intérpretes deberían estar al lado de quienes estén hablando estas lenguas, circulando en estos ámbitos. Y luego en interacciones en terreno que se van a producir a partir de, pues ya están los convencionales haciendo visitas a terreno. Entonces deben acompañar a los constitucionales. Y hacia la lengua indígena, ¿quién necesita ser interpretado de castellano a su lengua? Ahí está, es interesante esto, ¿no? Porque yo creo que Lamache le iría muy bien tener una persona que le esté ayudando a entender, porque no todo lo que está sucediendo en sala se estaba entendiendo. Incluso avisamos que Lamache no estaba participando, no estaba votando en las primeras con suficiente, digamos, no estaba votando suficiente, tanto como los demás, y por lo tanto sospechábamos que no estaba entendiendo todo muy bien. Entonces pensamos que convenía ponerle al lado una persona que pudiera ayudarle, ¿no? Pero bueno, esto es ella, no sabemos, yo no sé de otros, ¿no? Entonces los constituyentes que requieran que se les explique en su lengua, entonces en cualquiera de los ámbitos también deben tener su intérprete y en las interacciones en terreno. Y el intérprete puede ser que haga las dos cosas, ¿no? Entonces, como conclusión podríamos decir a la convención que se requeriría el servicio permanente de interpretación de enlace
interpretación consecutiva, o sea, alguien al lado, y ocasionalmente, en casos protocolares, podría haber una interpretación simultánea, con una cabina y 1 o 2 intérpretes para formalidades, ¿no? Esto es lo que nosotros pensamos que podría suceder, ¿no? Entonces, ya nada más con eso quiero terminar. Entonces, pues como hemos visto en la convención, muchas veces la dominación lingüística pasa desapercibida. La marginación de estas lenguas está tan generalizada y normalizada en la mayoría de los contextos culturales que es fácil verla como natural y no como parte de una experiencia construida que se puede y se debe desconstruir. La persona que no habla del todo, la lengua mayoritaria, experimenta marginación y exclusión. Se la escucha menos, sus argumentos no reciben la misma atención y debe hacer mucho más esfuerzo para hacerse escuchar y entender. También debe esforzarse más por comprender los otros argumentos y participar, al igual que otras personas, en la discusión. Por eso, traducir e interpretar, además de facilitar la comprensión mutua, son formas de activismo contra la exclusión social desde una perspectiva de justicia lingüística. Se trata de crear espacios multilingües no solo para la comunicación entre lenguas, sino sobre todo para dar igual acceso a lo que está en juego en cualquier evento o instancia de deliberación. Eso es todo. Muchas gracias. Me salió una foto del mapa de Bolonia, del Woody, con la parcelación de los terrenos que fueron subastados en Santiago. Bien, aquí me quedo. Salgo de acá, ahí está. Y nada, pues conversar con ustedes si les quedan preguntas o si quieren comentar. Rafael, adelante. Bueno, gracias, Gerta, muy elocuente y hasta cierto punto para mí dramático. todo lo que involucra esto por la incomunicación que implica en este caso para la machi, bueno, y para quienes se expresan en una lengua que no es el español, ¿no? Ahora uno piensa, aquí planificaron todo y sabiendo que iba a haber personas de los pueblos originarios, sin considerar todo lo que significa eso. Entre otras cosas porque jamás pensaron que se iban a expresar en su lengua originaria. Entre otras cosas porque no se entiende que para los pueblos originarios expresarse en su lengua originaria es parte de su dignidad. Entonces, esto no es solo un problema de recursos, pregunto, ¿cierto? Eso por una parte. Y lo otro es, yo escuchándote pensaba cómo pueden colaborar, por ejemplo, las universidades, proporcionando traductores o asesoría de esta naturaleza, pero está claro que no va a ser a costo del Estado, que se niega, al parecer, ¿no? Como hemos leído y te escuchamos a ti. Entonces pregunto, mira la pregunta de ignorancia, pero me atrevo a hacerla. ¿Hay capacidad profesional, técnica para esto? ¿O resulta que los traductores profesionales del mapuche al español y viceversa no faltan, no abundan, no sé, y hay que entregarse a los espontáneos? ¿Cómo se ve todo eso? Gracias. Bueno, a ver, por suerte, desde que el mundo es mundo hay traductores e intérpretes mucho antes de que hubiera universidades, ¿no? Y muy buenos, y algunos, incluso hoy, algunos de los que ejercen que no han pasado por universidades son mejores que los que salen de las universidades en las lenguas de prestigio, digamos, ¿no? Esto te lo pregunté porque tú dijiste que se necesitaban traductores profesionales, por eso esa pregunta. Sí, tienes razón. Sí se necesitan profesionales, claro que sí, porque lo que está en juego también es de nivel que debe ser atendido profesionalmente. Las universidades
Pues yo creo que sí hay capacidad en los que tenemos otras lenguas, ¿no? Y hemos hecho el ejercicio en este curso de trabajar como en dupla pedagógica con esta intérprete de la Defensoría Penal Pública que tiene mucha experiencia. Entonces, y ella es de Mapudungún. Entonces, combinar los que tenemos experiencia en otras lenguas, que conocemos el funcionamiento, y combinar esto con la experiencia en terreno real que tienen individuos que han sido probados y que están acreditados en la práctica, digamos, aunque no, y ayudarles a formarse, porque además tienen que formarse en otras cosas, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay, o sea, yo diría que sí que debemos hacer, debemos poderlo hacer. Yo creo que sí, pero la demanda está y la oferta. Hay personas bilingües, hay cada vez más mapuche que hablan, digamos, que se han interesado en estudiar profesionalmente también su lengua. Hay no mapuche que están estudiando el mapudungún formalmente. Yo diría que sí, que cada vez hay más capacidad, no tanta como en otros, y quizás no para resolver en interpretación lo que pide la Constitución. Para traducir, sí, yo creo que sí se va a poder traducir, por lo menos al mapudungún, a las cuatro lenguas que están vivas, que son el mapudungún, el quechua, el aymara y el rapa nui. Estas lenguas tienen suficiente caudal terminológico y eso como y funcionalidades para la traducción, para que la Constitución sea traducida en ellas, ¿no? Las otras que están en situación más vulnerable, quizás pueda ser traducida en la versión simplificada, que seguramente habrá, porque se está pidiendo una versión para la lectura común, digamos, entonces esto se debería poder dar, ¿no? No lo sé, quizá alguna otra persona aquí sabe, puede decir también algo, no sé si Arturo quisiera comentar algo como decano de nuestra facultad y que también le interesa, además él es profesor de Mapudungún y es autor de una gramática del Mapudungún, así que, y de varios artículos, no sé si pudieras dar alguna idea, Arturo. Gracias, Gerta. Mira, algunos comentarios que me surgen para... Bueno, primero estoy totalmente de acuerdo con lo que has planteado, ¿ah? Y con tus apreciaciones respecto de la pregunta que te han hecho también, las comparto plenamente. Yo creo que efectivamente siempre las imágenes son muy poderosas y estas imágenes que hemos visto muestran de manera dramática la relación asimétrica que existe entre estas dos culturas y dos pueblos. Eso es así, si uno lo dice en términos generales, hay una relación asimétrica brutal. Cuando tú preguntas a Rafael, bueno, se sabía que iba a haber, en fin, etcétera, ¿por qué no lo prepararon? Por una razón que ha venido ocurriendo desde tanto tiempo, porque se da por entendido que el otro es el que tiene que aprender y adaptarse. ¿Me entienden? Que es un poco lo que ha ocurrido en la escuela chilena. Los niños vinieron, mapuches, aymara, banangarapanui, en fin, de todas las lenguas y culturas, vinieron a la escuela a aprender castellano. Se daba por entendido que tenían que aprender castellano en una escuela que hizo un proceso de castellanización forzada para todo el país, con los mismos materiales, métodos, etcétera, y nunca se pensó en ese momento, digamos, que podía reconocerse a la otra cultura y usar otras metodologías, usar la otra lengua, en fin, etcétera. Entonces, los que han sido obligados a practicar, digámoslo así, esto es más profundo que eso, pero para que me entiendan, la interculturalidad han sido los mapuches. No nosotros. Nosotros vivimos con el castellano y punto. Los mapuches han estado obligados para participar de la vida civil de aprender castellano. Si no, mueren civilmente. No tienen derecho a participar en esta sociedad. Entonces, esto que Gerta trae muy bien, con muy buenos ejemplos al mostrar estas dos imágenes, estos dos momentos, digamos. Por ejemplo, si uno mira el segundo momento, que es el contraste que ella quiere hacer, cuando la machi habla y se trata de interpretar a sí misma, porque eso es lo que está ocurriendo ahí. Ella habla y después trata, bueno, de conceder un poco y hablar algo en castellano para que le puedan entender. Obviamente su interpretación no es la mejor,
porque obviamente su lengua materna es el mapuche zungún, y el castellano, el que habla de manera competente, tiene una competencia muy buena en mapuzungún, pero no tiene la misma competencia lingüística en castellano. Y por lo tanto, entonces, al pasar al castellano, como muy bien dice Gerta, se pierden muchas ideas, pierde fuerza su argumentación, incluso a algunos les puede resultar que está diciéndole ceras, digamos, ¿me entiendes? Puede ser hasta mirada con menosprecio. Es que es muy potente lo que pasa cuando la persona no posee el derecho de expresarse en su lengua y que el otro le pueda entender. Así, a mí me pareció fantástico que nosotros desde la universidad, con ayuda de profesionales de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, pudiéramos trabajar con los Rulpazungufe para realizar esta tarea de interpretación, que es bastante más compleja porque tiene otras características, como lo explica muy bien Gerta, que la traducción, porque esto se va haciendo en el momento, in situ. Lo otro uno puede mirar, puede rebuscar, puede buscar la palabra, puede buscar otra idea, en fin, ahí eso está ocurriendo en el propio momento, entonces lo hace muy difícil. Lamentablemente aquí tenemos una muestra evidente de esta relación asimétrica que yo digo al principio, que es esta valoración social que hemos dado, y que hay lenguas que tienen prestigio y lenguas que son desprestigiadas, por hablar de las lenguas, porque en realidad uno debería hablar de los pueblos y las culturas, pero si lo hablamos de la lengua específicamente, hay lenguas con prestigio y otras que están, como decía mi maestro, en el último palo del gallinero. Es decir, todas las de otras de arriba, para decirlo en castellano coloquial, le cagan para abajo, digamos. Esa era la imagen que nos enseñó el maestro. Entonces, bueno, aquí estamos frente a un tremendo trabajo que el país tiene que abordar, brutal, y en el cual las universidades tienen obviamente que colaborar, porque como muy bien lo dice Gerta, hay intérpretes y traductores naturales, pero claro, para hacerlo ya de manera mucho más continuada, porque son muchos los espacios, como muy bien ella lo muestra, ¿no? Muchos los espacios los que se van a requerir, entonces ya se necesita que haya ciertas metodologías que se traspasen, que haya ciertos aprendizajes nuevos para poder hacerlo de mejor manera. Un último comentario, para no latearlos tanto. Quiero decir que hay otros aspectos más profundos que logran solo visualizarse por encima aquí. Y a mí me resultó dramática la interrupción que el señor de la mesa le hace a la Machi. Yo lo encontré brutal. Perdónenme que se los diga, pero me dolió el alma, porque no está respetando los tiempos que se dan las personas en las distintas culturas. O sea, una persona, nosotros decimos hola y listo, ¿cómo estáis? No esperamos que nos digan estoy bien, cómo te has sentido tú, en fin, cómo está tu familia. Eso no lo esperamos. Nosotros somos así, pero en el pueblo mapuche, y aquí hay personas que me pueden corroborar lo que estoy señalando, esto es muy distinto. La gente todavía, gracias a Dios, se da tiempo para comunicarse, para conversar de verdad, para interactuar con la relativa calma y parsimonia que requiere cada situación. Hay un tram, digamos, que se hace con una cierta característica. Bueno, ¿para qué hablar del saludo formalizado, no es cierto? Que no es decir hola, ¿cómo estáis? Y chao, sino que es un saludo que se pregunta por la familia, se pregunta por la salud, se pregunta por cómo está la comunidad, en fin, etc. Y entonces, ella estaba hablando en su tempo. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Aquí hay un tema cultural profundo. Ella está hablando su tempo y eso, más allá de las palabras que usa y la traducción y todo eso, no está siendo tampoco respetado, sus patrones culturales propios. Eso, no quiero aburrirlos más, pero eso es más por una pasadita, digamos. Gracias, Gerta. Jaime, quería hacer unas preguntas. Sí, no, relacionar con lo que acaba de decir Arturo, exactamente. Yo creo que aquí hay una tensión heurística y que también tiene consecuencias hermenéuticas, porque en el fondo, por solo mencionar a raíz de los videos que vimos, hay toda una performance del gesto político que se pierde, ¿no? Porque hay una dislocación entre lo que se está hablando
y la gestualidad que no está asociada a lo que está hablando porque después se tiene que traducir, digamos, ¿no? Por parte de otro actor, que no tiene esa performance, no tiene la gestualidad, no está asociando un movimiento del cuerpo, una forma de hablar con el contenido, ¿no? Y eso no sé hasta dónde hay es algo irreductible quizás en el problema que se está, que está analizando, no sé, o en la disyuntiva política de la convención. Y lo otro, el tema de la diferencia entre traducir e interpretar. Bueno, yo no soy quién para comentar esto, pero creo que ahí hay una diferencia política también que es fundamental, ¿no? En qué medida uno traduce y después la interpretación conlleva también un gesto de acomodar eso a una realidad, o sea, el paradigma en la Malinche, ¿no? Que empieza por traducir a Cortés y después termina por tomar acciones, ¿no? Y Cortés queda un poco al lado y la Malinche es la que empieza a gestionar incluso sus negocios, digamos, y un montón de cosas con las comunidades locales, porque ya entiende no solamente lo que hay que traducir, sino que entiende las lógicas que conllevan y las realidades y las dinámicas que están en juego. Entonces, hay ahí una diferencia entre traducir e interpretar que me parece central en una comunidad política como es la Convención Constituyente y donde tienen que sentarse estos actores mapuches, digamos, ¿no? Eso, gracias. Sí, te respondo enseguida porque es interesante también lo que estás diciendo. Los intérpretes normalmente no deben repetir los gestos de esto porque no es una actuación. Entonces la posición del intérprete siempre tiene que ser en segundo término porque sobre todo cuando el intérprete está frente a la gente, ¿no? Entonces no debe dar la impresión de que imita, porque ya estás viendo al otro, tú ya estás escuchando el original, ¿eh? Estás escuchando el tono de voz, si está enojado, si no está enojado, si está esta vivacidad de la machi, no hay que repetirla, basta con transmitir las palabras. Y normalmente el intérprete está en segunda posición, mucho más discreto y bajando un grado del diapasón. Siempre hay una tendencia a esto, intérpretes profesionales, y ahí estamos en el tema de la profesionalización, porque esto es lo que da, de la misma, o sea, la profesionalización te enseña esto, cuáles son las etiquetas, las pautas de etiqueta del intérprete en una situación así, y también te marca los límites deontológicos, que es esto, que el intérprete no puede hablar por su cuenta. Y es verdad que Francisco Painevilo hay un momento en que uno nota, sobre todo cuando lo has escuchado 2 o 3 veces, incluso sin entender mucho lo que dice la machi, ves en el tono de voz que él está pensando ya por su cuenta. Y lo pueden ver más claro todavía hay otro momento en que habla la machi y se supone que la interpreta otra compañera, otra lamien, que en realidad trae traducido lo que la machi dice que va a decir. ¿Qué ocurre? Que la machi luego se lanza por su cuenta y luego da la palabra a la intérprete levanta su papel y dice otra cosa. Pero todo el mundo la aplaude porque nadie está pudiendo cotejar. Pero en realidad, en un debate político, está habiendo 2 personas que argumentan a favor de algo y por lo tanto se debería invalidar. O sea, tiene sus consecuencias el tema este de si el intérprete se va o no por su cuenta. Y ahí eso es por falta de experiencia de unos y otros. O sea, hay falta de experiencia en la secretaría, falta de experiencia en los mismos hablantes, en los propios hablantes no hay experiencia de uso de intérpretes, que eso es algo que también se tiene que aprender, y los que escuchan tampoco saben cómo usarlos. O sea, sí hay todo un proceso ahí de aprendizaje que se tiene que lograr y reforzar efectivamente la cuestión de la profesionalización. Claro, evidentemente. Lo que dice Ezequiel Antilao en el chat tiene mucha razón. Dice, las tonalidades que en el mapudungún son comunes, en el castellano pueden interpretarse como gritos, como tonos inadecuados, como muy confrontacionales. ¿Se acuerdan cuando Marinovich dice que es una déspota?
porque está escuchando ese tono de la machi. Entonces, si ustedes van a un quillatún, ustedes van a escuchar esos tonos, esta vehemencia en el habla es propia de Machi. Cuando ella dice yo soy Machi, no está diciendo yo soy profesor, no está diciendo soy una autoridad y esta manera de hablar es la que me corresponde. Y acuérdense, Jaime y Rafael, los que han visto los parlamentos, ahí están que los tonos que son naturalmente retóricos, estos indios, la frase, son naturalmente retóricos. Bien, porque hay un gusto ahí por la oratoria, ¿no? Y quizá no lo sepamos percibir nosotros, ¿no? No tenemos herramientas como para percibirlo, pero ahí está. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Yo Sí, Rafael. tengo, bueno, preguntas, comentarios. Bueno, lo que dijo Arturo, gusto conocerte en primer lugar, a propósito de, bueno, de los tiempos. Y bueno, y esto complementado con lo que dice Gierta, y toda esta conversación. Bueno, esto de la elocuente manifestación en una cosa que parece inocua, del absoluto desconocimiento de los chilensis, no solo sobre sí mismos, sino que sobre los demás, entre ellos los mapuches. Cosa que antes no era así, porque, bueno, no era tan así. En el siglo XIX, por lo menos se escribía sobre estas cosas. Uno lee las crónicas de los que se pasearon por ahí y está siempre claro. Pero ya entonces era juzgado como un idioma o una forma de expresarse como violenta, gutural, no sé, ¿cómo lo ven? Eso es una primera cosa. Y yo me quedé pensando lo que dijo Arturo, porque efectivamente hay tiempos diferentes. Entonces aquí luchamos contra dos cosas. Una, que vivimos apurados y que todo tiene que ser instantáneo, rápido, entonces que alguien se demore y cómo está el caballo. Eso, pregunto, ¿eso es negociable? O sea, si yo estoy en una convención o en una comunidad en que cada uno tiene sus formas, ritos, cultura, o sea, podemos ponernos de acuerdo en que tenemos que actuar no sé, para el bien común y por lo tanto de poner alguna forma. Me explico la pregunta, ¿no? O es una cuestión que tiene que ser así porque ya es de la naturaleza, hace que la persona sea lo que es, etc. O sea, son preguntas que me surgen a propósito de esta tan estimulante presentación. O sea, si así no la escucho no se me ocurre, pero estamos improvisando también aquí con las preguntas. ¿Sí? Uno se arriesga a... Pero bueno, gracias. Yo creo que sí, yo creo que hay que conversarlo antes. Aquí nunca se conversó. Claro. Yo creo que sí. O sea, la Machi es una mujer que ya se ve la cabeza que tiene. O sea, es cuestión de conversar y de anticipar, prever. Todo está en anticipar. Tú anticipas las cosas y te lo tomas muy de otra manera, ¿no? Oye, tu respuesta me lleva a algo que yo siempre he pensado, que en Chile pensamos de los mapuches como si estuvieran todos ya muertos, fallecidos, y que jamás te vas a encontrar con uno vivo ahí que efectivamente practica y vive todo lo que se supone que son mapuches. O sea, es una falta de previsión, pero por todos lados, ¿no? Así es. Acuérdate que en los parlamentos el primer gesto de los parlamentos es el nombramiento de intérprete. O sea, se ponen de acuerdo las partes en ceder parte de su soberanía en este individuo que hace de mediador. O sea, ceden la soberanía en que él va a gestionar la comunicación y incluso llegará a monopolizar la comunicación. Controla la comunicación y ceden en ello para que porque consideran que su
mantener la dignidad de su propia lengua es principal. Entonces, esos usos que no son de comunicación, sino usos estratégicos de los intérpretes también, cuando uno los conoce y aprende a usarlos, tienen su lugar en estos espacios. Ahora resulta que en estos espacios el que se viera un intérprete parecía que era una barbaridad. ¿Qué hace el intérprete ahí? ¿Para qué se necesita? Y en cambio hay toda una razón de comunicación ahí en la hermenéutica, efectivamente, de la comunicación. ¿Alfredo? Ahí sí. Ya. Se escucha, ¿no? Sí, hola, sí. Buenas tardes. Muchas gracias, Gerta, por la intervención y la discusión que estamos teniendo, que ha sido muy enriquecedora para los que no conocemos tanto del tema, digamos. Y desde esa perspectiva, yo quería, en el fondo, más bien hacer como 3 preguntas. La primera es, digamos, ¿cómo, si este tema de la traducción, cómo se da con los demás pueblos originarios, con sus representantes presentes en la convención? Y también yo creo que sería interesante un cierto contrapunto entre la Machi Linconao, que se ha planteado aquí también, y Elisa Loncón, que yo creo que uno de sus principales recursos de poder incluso es su dominio del castellano también, ¿no? Además del mapungú, y eso me lleva a recordar que los grandes liderazgos anticoloniales del siglo XX en todos los continentes eran los que hablaban la lengua del imperio, digamos, ¿no? Además de la propia, muy bien, ¿no? Y yo creo que en ese sentido también había un cambio, porque en el siglo XXI, o incluso antes, se pone mucho más fuerza en hacer de la defensa del derecho a hablar en la propia lengua, ¿no es cierto?, en los espacios interculturales de representación política, un derecho como no se había puesto, como digámoslo así, en la primera ola anticolonial. Estoy pensando en tiempos de la Guerra Fría, digamos. Siempre se pueden encontrar antecedentes, pero creo que no sé si se plantea con la misma fuerza. Ahí tengo como un cierto conocimiento y una curiosidad. Y lo otro es, en esta perspectiva, ¿cuál es la experiencia comparada como internacional en la resolución de estos temas en los espacios interculturales? Yo creo que no sé, en todo el mundo, digamos, desde Canadá, Australia, Nueva Zelanda, pero también España, ¿no? En el caso que se plantean a veces problemas parecidos respecto al no uso de las lenguas minoritarias en los espacios nacionales, digamos, de representación a nivel del Estado. Hay que decir, no nacionales, porque nacionales son todos. Eso. Muchas gracias, Alfredo. Mira, con las otras lenguas no sé cómo lo van a hacer. Creo que no será difícil. A ver, no necesitan intérprete, ya lo han dicho los demás constitucionales de escaños reservados. No necesitan. Quienes están abogando por el uso de intérpretes y después por la traducción todos, ¿no? Pero por el uso de intérpretes son efectivamente la Machi Linconao y Elisa Loncón, y en menor medida Rosa Catrileo. Pero Rosa es hablante, es totalmente bilingüe, como Elisa es totalmente bilingüe, y en cambio la Machi no es totalmente bilingüe. Entonces aquí se conjuga una necesidad comunicativa que yo creo que está en la Machi, con una necesidad política que todos perciben. Pero los demás no han requerido intérprete y, sin embargo, se han mostrado muy felices de poderse expresar en el nivel que han podido en sus lenguas, y eso todos. Y en este momento entran ustedes a la Comisión de Pueblos Originarios y ahí todos se están saludando indistintamente en todas las lenguas, ¿no? Entonces, eso es lo que puedo decirles. En cuanto a lo segundo, efectivamente, la adquisición de la lengua mayoritaria ha sido siempre un recurso para
para alcanzar incluso un recurso para visibilizar a la otra lengua, la lengua que está por debajo de la línea de flotación, ¿no? Si tienes a la mayoritaria arriba y abajo, entonces con la mayoritaria haces visible a la minoritaria. Pero es verdad que se ha hecho visible mucho más recientemente, desde luego con el indigenismo a partir de 1994, el zapatismo y todo esto. Entonces, a partir de entonces yo creo que se ha hecho mucho más visible la importancia de estas lenguas, el incremento de su uso en literatura, en poesía, toda América Latina, todos los pueblos indígenas están haciendo en este momento una labor literaria importante en estas lenguas, y hay congresos y hay mucha actividad ahí. Y después en la academia, en las universidades, yo he visto prosperar cada vez más también estudios en sociolingüística sobre justicia lingüística, justicia sociolingüística. O sea, se ha ido haciendo más visible esta vinculación entre derechos humanos y derechos lingüísticos como condición de ejercicio de derechos humanos. Y todo esto con el empuje del gran problema que ha habido en Europa y en otros países con las migraciones y el establecimiento de un multilingüismo. Por un lado, un multilingüismo blando en Europa con la Comunidad Europea y tal, y después un multilingüismo obligado y complejo y problemático que han traído las migraciones. Esto ha puesto el tema lingüístico en la palestra de la justicia, de los servicios públicos, en salud, porque en todos los puntos donde el Estado se tiene que comunicar con estas minorías, surge el problema lingüístico, cultural o ambos. Está la literatura y la prensa llena de casos así que yo creo que han puesto el tema, como digo, más de relieve, ¿no? Y precisamente entonces en otros países, que es lo último que me estabas preguntando, la experiencia es que respecto a América Latina han ido a la avanzada los países europeos con el problema del multilingüismo producido por las migraciones, y Canadá, Australia, que son países receptores de migrantes. Entonces ahí se han creado corrientes de estudios muy interesantes. Hay una en Canadá que se llama Critical Link, haciendo referencia precisamente a los intérpretes como Critical Link, ¿no? El enlace crítico en las comunicaciones. Y luego en España, muchísimo. En España ha habido un incremento enorme de los estudios, o sea, de los estudios de traducción y de interpretación, de la generación de fundaciones y grupos de estudio, y la misma Unión Europea ha creado pues toda una legislación respecto al multilingüismo. Entonces nos llevan la delantera bastante, ¿no? Y aquí hemos tenido experiencias en Chile interesantes. En la misma universidad, en el marco de un FONDEF, sacamos un protocolo para usuarios mapuche de la Administración de Justicia, donde presentamos unas recomendaciones para el uso de intérpretes tribunales, ya en juzgados y en situaciones, bueno, en la Araucanía, en los tribunales, para que tengan mejores condiciones, porque tienen que pensar ustedes que no los dejan entrar con papel y lápiz a las audiencias. O sea, les parece que ellos pueden ser espías, entonces no les dan, o sea, a veces comparten micrófono con otros y no tienen silla, etc. Hay un montón de pequeños detalles que son los que te muestran, son
la prueba fehaciente de que hay una asimetría en el trato no solamente de la lengua, sino de los colectivos hablantes, ¿no? Entonces, sí, Jaime, estás planteándonos, ¿no? Experiencia boliviana, claro, sí, también hay países, además Chile solamente tiene una gran lengua indígena, ¿no? Aparte de las otras, pero México tiene 60 y tantas, Bolivia no sé cuántas, o sea, Perú son países con una gran diversidad lingüística, ¿no? Y en ese sentido también nos llevan la delantera, pero sí, aymara y guaraní, ¿para qué hablamos guaraní? Ezequiel también había levantado la mano. Sí, un gusto escucharle, profesora Yerta. Interesante el trabajo, el apoyo también que se le está haciendo a esta Lamien, sobre todo porque también son mujeres, ¿no es cierto? Y desde ahí también, desde ese lugar también han impuesto, yo creo que han sido ellas las que han puesto con mucho más alto el tema del Mapudungún. Solamente reflexionar sobre lo que pasó ahí, ¿no es cierto? Yo pensaba, ¿no es cierto?, cómo el aspecto cosmovisional de la Machi, ¿no es cierto?, está tan presente cuando se dirige a un convencional. Y eso tiene que ver con los niveles de habla en el Mapudungún, ¿no es cierto? El nivel individual es como cuando uno hace una reflexión, ¿no es cierto? Y cuando está en un público, en el nivel plural, ¿no es cierto?, de todos, pero cuando se dirige al constituyente, crea otro nivel de habla, que es el dual. Y ahí, ¿no es cierto?, en un espacio en donde es tan importante, ¿no es cierto?, como sucede dentro de los rituales mapuche, por ejemplo, en un guillatún, ¿no es cierto?, la persona habla y conversa y eleva el tono de voz porque es un lugar importante, pero además la conjugación, ¿no es cierto?, con ese mundo dual, ¿no es cierto?, en donde ella parte saludando, ¿no es cierto?, con el Mari Mari. Entonces, el Mari Mari es un adentrarse al diálogo y conformar esa dualidad, ¿no es cierto? Y a propósito de esa dualidad, arma una conversación, un Nucham, que por el contexto no tiene ¿no es cierto?, el dirigirse a todo y también de la forma individual. Entonces, en relación a eso, ¿no es cierto?, esas cosas de repente también pareciera ser que lo está como encarando frente a todo público, ¿no? Pero, ¿no es cierto?, pero ese mundo dual que aparece ahí, ¿no es cierto?, de manera como a quién le está hablando, ¿no es cierto?, y por qué el tono de voz. Solo eso quería mencionar y muchas gracias por la presentación, profesor. Sí, se nos escapan a los no hablantes o hablantes imperfectos, se nos escapan mucho estos matices, ¿no? Pero ahora que decías lo de Mari Mari, también estuvimos discutiendo en el grupo cómo se tenía que traducir el Mari Mari de la Machi, que no es el Mari Mari cualquiera. Entonces, no puede ser buenas tardes, hola, ¿cómo están? Tiene que ser yo les saludo a ustedes. O sea, el habla de la Machi hay que dignificarlo. Muy interesante. Y muchas gracias. Marian también. Sí, voy a bajar la mano. Bueno, hola a todos y todas, muchas gracias, Gerta, por esta charla. Yo la verdad estoy fascinada. Y quería hacer un comentario bien breve, pero no puedo dejar de hacerlo pensando en que estamos hablando del rol social y político que tienen traductores e intérpretes en la Convención Constitucional, en una charla en la que estamos con un intérprete de lengua de señas y una persona sorda, en este caso Raimundo. Y cómo al final, o sea, cuando nosotros escuchamos, por ejemplo, grabaciones en Mapudungún de las sesiones de la Convención,
Para nosotros está mediado por el intérprete de español, de mapudungun a español, pero en el caso de Raimundo está mediado por el intérprete de mapudungun a español y por el intérprete, en este caso Viviana, de español hablado a lengua de señas. Y pensaba, por ejemplo, en lo que comentaban Ezequiel y tú, sobre todo Ezequiel, el tema de los tonos al hablar, cómo en la lengua de señas lo equiparable sería las expresiones faciales y gestuales que uno tiene. Claro, no está el término, lo que comentaba Ezequiel, de la posición de Machi de Francisca Rinconado, sino que de cómo tiene que traducirse el McMurray en términos de su posición de autoridad dirigiéndose a una persona que es autoridad, pero sí cómo las tonalidades en lengua de señas son las gestualidades. Y lo que me llama mucho la atención es, si bien las personas en situación de discapacidad y los pueblos originarios tienen sus problemáticas propias, en términos de lo que es la comunicación, en mi sistema de comunicación, idioma, lengua, se pueden ser equiparables, creo yo, en términos de inclusión. O sea, ¿por qué nadie cuestiona que tiene que haber un intérprete de lengua de señas en las sesiones de la convención, pero sí se llega a cuestionar que hay intérpretes en las lenguas de los distintos pueblos originarios? Me llamaba mucho la atención también, bueno, no me sorprende, pero me llamaba la atención, me fijé en cómo cuando hablaba la Machi en mapudungun, la intérprete de lengua de señas no interpretaba, sino que tenía que esperar al intérprete en español para hacer su interpretación en lengua de señas. Así que eso, no quería dejarlo pasar porque de verdad esta situación encuentro que es muy, muy decidora de este tema. Súper interesante eso que dices, Mariane, claro que sí. La no estorba porque es simultánea. Porque es simultánea. Por eso la interpretación simultánea es la que menos obstruye la comunicación. Y lo ideal sería tener la interpretación simultánea en una cabina con individuos que no se ven. Y entonces las personas ponen los audífonos y escuchan. Ahí no tendrías tanto problema, porque si quieren escuchan y si no quieren no escuchan. Es muy interesante porque por un lado no estorba porque no ves al intérprete y te llega aquí, y por otro lado oblitera la otra lengua. En cambio, cuando tienes la interpretación consecutiva con el intérprete en persona al lado de quien habla, haces visible la diferencia, las dos lenguas, ¿no? Muy interesante esto. Y en el caso de Raimundo, con Viviana, efectivamente, y en la Constitución, como no estamos, están en copresencia, pero no se duplica el tiempo, ¿no? Sí, van por canales distintos, claro. Claro. Ay, las lenguas de señas en lenguas indígenas. Ay, no sé. Ezequiel, ¿tú sabes? ¿Existen traductores? ¿Intérpretes? Mapudungun. Tal vez Raimundo sabe. Que yo sepa, no. Es que no tengo conocimiento. Pueden existir, pero no sé si existen. No sé si hay. Quedamos con la tarea Va a quedar la duda. de poderle responder a Raimundo en esto. Sí. Ezequiel, tenemos que investigar. Sí, he conocido personas que... sí, disculpen. Solamente he conocido personas, las familias van creando ese lenguaje y las familias después cuando comunican con personas que, por ejemplo, sordomudas, son los familiares los que siempre van traduciendo a su familiar que tienen, que es sordomudo. Eso sí lo he visto, y con lenguajes también, con señas, pero no sé si de manera tan acabada. Interesante. Queda la tarea pendiente. No sé si Raimundo está respondiendo. Raimundo seña, a lo largo de Chile, en las diferentes regiones, hay lengua de señas propia de cada región. También creadas por grupos de usuarios de la lengua de señas. Entonces creo que la cultura mapuche, la lengua de señas, también debe ser distinta
Eso creo. Creo que falta tal vez compartir con ellos, interactuar y poder informarnos de eso. Tal vez mi intérprete sí tiene experiencia en lengua de señas y mapuzungún, pero la verdad es que creo que es difícil que se pueda generar lengua de señas oficial en el idioma mapuzungún. Eso es lo que yo creo. Debe ser distinta, definitivamente. Gracias, Raimundo. ¿Alguien Pues tiene alguna otra pregunta o comentario? Gerta. no, nada más decir que es un campo por explorar. Raimundo, no sé qué es lo que está estudiando. ¿Qué estudia Raimundo? Raimundo estudiante de historia nuestra. Ah, está en historia. Sí, no sé si. Historia. Ah, ya. Es que como no lo he tenido en clase. Historia. Ya. Gracias. Yo conozco algunas personas que están aquí conectadas, han sido mis profesores en años anteriores, como Rafael y otros profesores. Me han enseñado mucho. Bueno, yo sigo estudiando. Es difícil estudiar historia para una persona sorda, es verdad. Pero bueno, me he esforzado y creo que me ha ido bien. Gracias. Muchas gracias. Felicidades. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta, comentario. Yo, en lo personal, dar las gracias, creo que ha sido muy interesante y creo que estaba pensando también como es generacional, tal vez en 20 años más van a haber muchos más intérpretes mapudungún castellano, pensando solo, digamos, por la discusión que se dio sobre la interpretación, puede ayudar a que haya más intérpretes. Y pienso, por ejemplo, en el caso de China, donde también ahí con algunos idiomas se prohibió, después se permitió, después se prohibió, digamos, y ahí hay como generaciones que no pueden hablar entre ellas, digamos, en la medida que se prohibió el uso de ese lenguaje y solo se permitía el putonghua, el chino como el mandarín. Así que no, creo que va a ser interesante, a eso también puede haber ahí un cambio que puede ser interesante de considerar. No sé en qué parte de la generación estamos, digamos, tal vez algo más se ha avanzado, digamos, pensando en los colegios, no sé cuándo se empiezan los colegios, y ahí hablo de mi ignorancia, cuándo se empieza a permitir la enseñanza también como mapudungún, pensando cuando yo estaba en el colegio en los 80, el libro del Estado de Educación era por región, pero era región sur, entonces era cordillera de Nahuelbuta hasta Magallanes, era todo lo que se incluía, digamos, en ese texto del sur, no era como tan, no sé si ahora también se pueden usar textos en colegios más como localizados, pero ahí hablo de mi ignorancia. Eso. Yo creo que forma parte del cambio cultural que se requiere, ¿eh? O sea, a partir de las escuelas y mostrar que un país plurilingüe hoy en día es normal, o sea, y que es deseable y que estas diferencias son interesantes y deseables, ¿no? Y bueno, y se usarán traductores e intérpretes cuando se necesiten y si no, pues tendremos que hablar más de una lengua como se hace en otros lugares, ¿no? Sí. Sí. Yo también creo. Pero muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gerta. Muchas gracias a todos y todas que nos han acompañado hoy día. Gracias. Gracias por sus preguntas. Muy feliz de estar con ustedes. Gracias a ti. Gracias Arturo también por acompañarnos, Ezequiel, a todos profesores, Domingo. Todos. Sí, Jaime, tienes razón. Muchas gracias. Qué bueno. Ahí están los comentarios en el chat, dando las gracias también. Muchas gracias, María José. Rápidamente. Qué bueno. Sí, qué bien. Muchas gracias, Gerta. Sol, qué bueno. Gracias por venir. Qué bien. Muchas gracias. Hasta pronto. Nos vemos pronto. Hasta pronto, de todas maneras. Chao. Dios Raimundo. Yo me voy al